Sí. Yo tengo una curiosidad y es que esta es como que digamos que la lógica matemática nace de una inquietud de los matemáticos por mirar cómo es que ellos reflexionan. ¿De acuerdo? Creo que en su exposición queda muy claro que son cálculos. Como si uno dice que podría decir que el sueño de Leibniz se cumple en la matemática, pero no se cumple por fuera de la matemática. La pregunta es ¿por qué la gente usa la lógica pura, como la llama usted, para, ¿a qué se debe el auge de la lógica en distintos ámbitos al de la matemática? Mejor dicho, la historia es como la de Aristóteles, en el sentido que todo el mundo dice que la lógica subyacente de Euclides es los sofismos, y eso clarísimamente no es, y se mantiene esa verdad entre comillas por 2000 años. Bueno, que la lógica matemática sirve para Raimundo y todo el mundo, esto ya lo está funcionando. Ya algo hablaré sobre un proceso matemático. Pero mi pregunta es, ¿por qué cree usted que es el sueño de la que se cumple para la matemática, pues no se puede cumplir para otros ámbitos, a pesar de que la gente lo quiere estar en todos los ámbitos? El sueño de Leibniz, como dije antes, se cumple. Tal vez la expresión más clara del cumplimiento del sueño de Leibniz no es cuando se publica Principia Matemática, porque eso sería una demostración en la práctica que matemáticamente no vale. La demostración del cumplimiento del sueño de Leibniz es el teorema de completitud de Gödel. Pero como dije, al mismo tiempo que Gödel prueba completitud para cierto tipo de verdades, las analíticas, las universales, Gödel prueba incompletitud para las verdades de un universo particular. Y eso, obviamente, el estudioso de la lógica lo conoce muy bien. Pero el ego, el que no está metido en matemáticas, ni lo conoce bien y a veces ni lo entiende, porque es difícil de digerir inicialmente. Que la lógica, en lo que parece difícil, que es lo que vale en todas partes, funciona, la perfección, ese cálculo, pero en lo que parece fácil, porque es una verdad particular, no funciona. Pues esa es una de las grandes sorpresas del estudio moderno de la lógica. Las cosas no son como uno se las imagina inicialmente. Leibniz hacía una distinción clarísima entre verdad analítica, heredada de los antiguos, pero él la refinó muchísimo más, ya voy a explicar cómo, y verdad continente, digamos, él usaba la palabra continente, no sintética, que viene después de una moderna, entre analítica y continente. Y Leibniz decía, lo dijo en muchísimos lugares, y en eso tenía razón, aunque no tenía la prueba. Las verdades analíticas son todas demostrables. Con mi cálculo o con algún cálculo. O con algún raciocinio, puede que mi cálculo no sirva, pero el raciocinio puro permite demostrar todas las verdades analíticas. Esta es una afirmación de Leibniz, el optimista Leibniz, y Leibniz que tenía razón. Pero probar eso tomó 2 siglos, porque es el teorema de completitud de Gödel el que prueba que las verdades analíticas son demostrables, por lo menos en un lenguaje particular que no es muy diferente de los lenguajes que conseguía Leibniz en ese momento. Ahora, Leibniz sabía, y lo dijo, que las verdades contingentes, o sea, que dependen de una situación particular, de un mundo particular, y ya Leibniz, entre los antiguos, es el único, eso se me había olvidado decirlo, capaz de hablar y considerar otros mundos posibles y considerarlos consistentemente, de los pocos. Entonces, lo analítico era no solo lo que vale en la Tierra, en el mundo, sino lo que vale en todos los mundos posibles. O sea, él tenía una visión totalmente moderna de la noción de analítica que usamos hoy día en lógica matemática, todos los mundos posibles. Y esas son demostrables, decía él, creo que de una manera, era una convicción, una intuición, que no solo él la tuvo, sino muchos la tuvieron a través de la historia. Hay una intuición clara
en el progreso y desarrollo de la lógica, de que eso es así, está implícito en Aristóteles mismo, de que las verdades absolutas son demostrables. ¿Por qué? No sé, pero son. Y que las particulares no, la decía, las verdades contingentes, la llamaba, por ejemplo, las de este mundo, no son necesariamente demostrables. Pero, y es un punto interesantísimo, él decía, y eso en parte responde a su pregunta, por eso caí en cuenta. Si permitimos cálculos infinitos, entonces inclusive las verdades contingentes son demostrables. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, pobres seres humanos, pues no somos capaces de completar esos cálculos infinitos. Dios es capaz. Entonces, para Dios todas las verdades son analíticas. Todas las demuestran. Las cosas que nos parecen más contingentes a nosotros, para el que hace cálculo infinito, es tan analítica como A es igual a ese tipo de verdades. Esa es una concepción que no es muy conocida de Leibniz y que es de las que más me impresiona. Y digo que en parte responde, tal vez estamos esperando a eso. O sea, tiene una noción de una analiticidad total de todo lo posible, de todo lo que sucede, pero para los humanos solo es accesible una parte. Una pregunta un poquito general: ¿cuál es el papel de la deducción en el crecimiento de las ciencias, el conocimiento en comparación con la experiencia? Muy difícil. Dentro de la matemática es clarísimo que la matemática ya se volvió una especie de matrimonio indisoluble. Parte de lo que no, por falta de tiempo y organización en mi conferencia, no pude explicar es cómo eso entra dentro de la producción de teoremas matemáticos mismos. La deducción y el estudio de la deducción nos puede dar resultados matemáticos. Si queda un minuto, le doy un ejemplo. En las otras ciencias, el único papel que la deducción, la lógica deductiva tiene en otras ciencias, en este momento, me parece a mí, es el que siempre ha tenido, como un instrumento normativo para pasar de unas verdades a otras. Pero la pregunta es muy difícil por lo siguiente. Si uno analiza las ciencias actuales, las exitosas, digamos, en el sentido pragmático, física, las ingenierías, sus raciocinios, todos, casi sin excepción, los hace a través de la matemática. O sea, estamos otra vez en el contexto matemático. Entonces, si las miramos como ciencias matematizadas, el papel es inmenso, ¿sí? Porque ya lo tienen a través de las matemáticas. Inclusive uno puede hacerse preguntas interesantes como, bueno, ¿hay un teorema de incompletitud para la física o no? Esa pregunta se ha hecho y alguna gente la ha considerado. En tanto que la física es matemáticas más algo más, obviamente. Hay unos entes físicos y unos conceptos físicos que son gobernados por leyes matemáticas, pero ese algo más la hace ir un poco más allá de la matemática. Y ese algo más es el que no le permite no responder con facilidad. Hay un teorema de incompletitud o no para la física. Ese sería el papel que yo le vería, ese tipo de cosas. Ahora, en las ciencias no matematizadas, el papel de la deducción para mí sigue siendo el papel tradicional. Y ahí los hechos que se han encontrado desde el punto de vista matemático, pues le permiten a uno como hacer analogías o hacerse preguntas, pero no mucho más, ¿es cierto? Uno diría, una pregunta grandísima que yo no voy a decir nada, no voy a responder nada: ¿cuál es el papel de la deducción en la filosofía? Dígame a mí, porque en filosofía hay argumentos, pero hay muchas otras cosas también. Entonces, aunque para algunos filósofos la buena filosofía debe ser una filosofía con un raciocinio preciso, exacto, y en eso la enseñanza de todo lo que yo he dicho es no dejarse engañar, cuidarse de las cosas son un poco más complejas de lo que uno imagina, ¿no? Pero
podría decir mucho más. A nivel de un estudiante de secundaria, ¿cómo podríamos acercarlo desde la lógica, sin llevarlo a la matemática, pero sí acercarlo a ese rigor que tiene la lógica, a acercarlo al rigor de la matemática, digamos, por ejemplo, usando los cálculos o, por ejemplo, he escuchado los gráficos de Fields, que eso puede ser digamos, un lenguaje que va muy ligado a su estructura, como que es la lógica matemática, pero que no necesariamente. Mi opinión es que en el aprendizaje de las ciencias, de la lógica, en el entrenamiento para el raciocinio, los cálculos lógicos no juegan ningún papel, ni deben jugar. O sea, pedagógicamente los cálculos lógicos no ayudan, es como decía Pérez. ¿Sí? Si usted tiene problemas con sus argumentos matemáticos, por ejemplo, ya sea en cálculo, en álgebra, el conocer el cálculo lógico a la perfección de Leibniz o los cálculos modernos no le va a ayudar a resolver su problema. El raciocinio, ahí yo soy muy radical. El raciocinio, la actividad de raciocinio, es una actividad humana y tremendamente natural en el ser humano. Yo sospecho que es un producto de nuestra evolución. Y probablemente la ventaja evolutiva que nos ha dado desde millones de años es la que hace que seamos aparentemente un único animal que raciocina, aunque hay gente que dice que la razón por la cual somos el único animal que raciocina es porque exterminamos a los demás animales que raciocinaban y dejamos a los que raciocinan poco. Bueno, de todas maneras, para nosotros o para otras especies, eso nos dio una ventaja evolutiva. O sea que el raciocinio es algo natural en el hombre. De lo que hemos hablado hoy no es de ese raciocinio natural, sobre el cual seguramente Caderena tiene mucho y tendrá mucho que decir. Es casi biológico. Y que lo único que requiere es entrenamiento, así como caminar, como correr, como cualquier tipo de ejercicio físico o mental o artístico, se aprende con el entrenamiento. O sea, uno no aprende a tocar piano con grandes teorías sobre el piano o sobre la música, sino tocando piano. Y esa es mi opinión, que puede ser muy radical sobre el aprendizaje de la matemática, de las ciencias y el papel de la lógica. La lógica debe ser ante todo natural, debe surgir de adentro, y yo tenía que haber escrito al respecto que tal vez complementa lo que estoy diciendo. Vamos a ver si lo encuentro.